El protagonista de nuestra historia es el doctor Martín Rodríguez. Lo vimos en todos los medios nacionales. Lo vimos nosotros corriendo por el hospital de un lado a otro buscando la mejor atención para su papá. Martín, gracias por charlar con nosotros. Y empezamos de cero. Contame cómo surgió esto de que cuando tu papá le dijeron que lo tenían que internar, automáticamente, rol de hijo, pediste permiso y te internaste con él. Sí, en realidad teníamos la internación de mi papá programada por otras razones de salud. Mi papá es un adulto mayor con una situación de salud compleja y teníamos ya la internación programada. Lo que nos sorprendió fue la noticia del COVID. Al ingreso se le hace un testeo, el testeo da positivo y ahí nos enteramos de esta situación, que lógicamente cambiaba un poco los planes, pero la internación era inminente, por tanto no había otra chance con eso. En este caso, los pacientes que tienen algún requerimiento de asistencia permanente, como los adultos mayores, los menores, los discapacitados, tienen ese derecho de tener un acompañante. Lo que hicimos fue hacer usufructuar ese derecho y no hubo tiempo para pensarlo. En realidad la mejor opción era que lo hiciera yo, porque mi mamá también es un paciente de riesgo, entonces me pareció que era la mejor opción, así que sin dudarlo me decidí a sentarme al lado de esa cama los 14 días de aislamiento que me tocaban a mí, porque a partir del momento en el que ingresáramos yo iba a hacer un contacto estrecho y así transcurrimos esos 14 días, con días críticos, con días un poco mejores, pero con la firme convicción de que nos íbamos a acompañar y que íbamos a estar juntos hasta que sea momento de irnos, juntos. Era una Juntos. promesa que le hice. Juntos. Cuando se lo dijiste, digo, porque también estas decisiones cuando las tenés que comunicar uno dice, estás loco, vos tenés tu agenda de trabajo, trabajás en la prefectura, trabajás acá en el centro médico, a quien agradecemos por recibirnos en el consultorio. Es un diagrama de tu vida en esos 14 días que pasa de todo también. Sí, sí, es un poco caótico en este ritmo de trabajo que yo llevo, decidir de un día para otro cortar con todo, pero mis pacientes lo entendieron, mis compañeros de trabajo lo entendieron. Tampoco di lugar al No debate lo al consultaste respecto. igual. No, se tomó la decisión y a partir de ese momento, lo que pasa es que de todas maneras eran 14 días de aislamiento con mi papá o en mi casa, porque yo ya era un contacto estrecho de mi Claro. padre. Entonces, contagiado o no, igual iba a tener los 14 días de aislamiento. Entonces, llegada a esa situación, era mejor hacer el aislamiento con él que hacerlo solo en mi casa y con la incertidumbre de no saber qué es lo que estaba pasando con la atención de mi papá. Entonces, decidí hacerlo con él y me pareció la mejor opción. Fue algo que para él fue muy bueno, para mí también, aunque fue muy duro como médico y como hijo, entender todo lo que está pasando, ver las complicaciones que van surgiendo, se hace un poco duro como hijo. No te preparan en la facultad para enfrentar una situación de salud tan crítica, pero con tu papá. Es difícil. Sin embargo, él yo sé que le resultó mucho mejor, mucho más fácil sobrellevar situaciones tan duras conmigo al lado. Lo hicimos muy cercanos, muy afectivamente cercanos. Entonces, en los momentos más críticos, él se sentía contenido sabiendo que yo estaba ahí al lado. Ahora que ya pasó toda la tormenta, que todo está mucho mejor, que es mucho más probable el alta, de hecho el alta es casi inminente, y con esta gran mejoría que ha tenido, yo sé que a pesar de todo, aunque ahora ya me soltó un poquito la mano, Te quiere ir cerca. se me puso un poquito mimoso, quiere estar un poquito más cerca y el tiempo que pueda se lo voy a dedicar. Todavía no voy a iniciar mis actividades aquí en Centro Médico para poder tener las tardes libres y poder dedicarle ese tiempo a él, por lo menos hasta que todo marche bien y se le pase un poquito el miedo que le quedó a todo esto. Pero bueno, un gran aprendizaje para todos respecto de transitar una internación, un gran aprendizaje para mí, para ver cómo es ese tránsito por la internación en el aislamiento, y me servirá también para estar pendiente y aconsejar a algunos otros pacientes míos que van a llegar seguramente a estar en esa misma situación. No es fácil estar transitando el aislamiento aún en el hospital, porque es una situación donde aquel que no tiene la posibilidad de tener un acompañante
transita solo y es muy angustiante. Ha sido angustiante estar nosotros dos solos en esa situación. Yo me imagino que un paciente solo y además desconociendo el devenir de su enfermedad debe ser todavía mucho más angustiante. Entonces, si bien es cierto que la pandemia no permite que acompañantes sin requerimientos especiales, pacientes sin requerimientos especiales tengan acompañantes, me parece que es imprescindible hacerles llegar de alguna manera el afecto, el cariño, porque son muchos días, los días se hacen muy largos y generalmente es una enfermedad que se puede complicar y que sintomáticamente es agobiante, la falta de aire es algo muy agobiante. Entonces es importante que los familiares se mantengan cerca, los afectos se mantengan cerca, aún no pudiendo estar personalmente ahí, porque el sistema de salud obviamente está preparado para cubrir esa necesidad médica que tiene la enfermedad, pero la necesidad afectiva queda siempre descubierta, ¿sí? Valoro el trabajo de las enfermeras, del personal de limpieza, que son quienes más cercanos son, porque son los que más veces visitan o más tiempo visitan las habitaciones, pero en general los pacientes pasan mucho tiempo solos ahí. Martín, y también uno siempre agradece que así como nos quejamos cuando nos faltan cosas, esta situación y esta posibilidad se puede dar en este hospital, porque nosotros no hicimos nunca un uso total de las camas, porque estaba la posibilidad, porque había disponibilidad, porque si fuera en otro contexto quizá ni siquiera podés estar haciendo uso de esta cuarentena con tu papá. Exactamente. El protocolo para acompañantes de pacientes con situaciones especiales y que cursen COVID existe en todas las instituciones, siempre y cuando el contexto lo permita. Claro. La ocupación de camas, el requerimiento de salas, la situación pandémica lo permite, y en este momento cuando mi papá se ingresó era el único paciente COVID que estaba ingresado, entonces eso lo permitió. Sin embargo, obviamente agradecemos haber tenido la posibilidad, un derecho que los pacientes tienen, y está bien que sepan los vecinos que es una situación particular tener a un adulto mayor, a un discapacitado o a un menor que pueden pedir ese derecho y acceder de esa manera a que alguien de la familia decida internarlo y cuidarlo. Lo que no se puede hacer es el recambio del acompañante. El acompañante ingresa y durante 14 días no se puede mover de esa habitación. Y si estamos dispuestos a hacerlo, eso es fantástico, porque el paciente que esté cursando la enfermedad con un acompañante seguramente lo va a transitar mejor. ¿No? ¿Lo notaste vos? Totalmente. Es sentir que uno puede compartir esos miedos que tiene con alguien más que está ahí. Creo que en cualquier ámbito de la vida, cualquier miedo lo afrontás mejor con una compañía de alguien que te quiere, seguramente. ¿Cómo es tu vínculo con tu papá? Nosotros somos muy cercanos. De hecho, yo después de haber viajado mucho, llegué a Puerto Deseado de vacaciones, los que me conocen saben, sin expectativas de quedarme, pero habíamos pasado muchos años lejos nosotros, muchos años, y llegué y me encontré con mis papás grandes, con sus patologías, y me generó el miedo y la añoranza de estar lejos y no poder disfrutar esos años con ellos como había pasado los últimos muchos años. Y esa es la razón por la que yo me quedé en Deseado y decidí afincarme acá y desarrollar mi actividad profesional acá. Si ellos son el motivo por el cual yo estoy acá, imagínate que ¿cómo no acompañarlo? Cualquier cosa que les ocurra a ellos son mi prioridad, porque son la razón por la que yo estoy en Puerto Deseado. Amo mi ciudad porque soy deseadense, pero claramente mi familia es mi prioridad. Así que el vínculo nuestro es muy cercano. La pandemia nos mantiene un poquito más distanciados físicamente, aunque estamos comunicados en forma permanente, pero por una cuestión de cuidado. Mi trabajo me expone a un riesgo que me obliga a protegerlos a ellos. Sin embargo, fíjate cómo se coló el COVID sin que yo participara. No participé, de hecho no me contagié en su internación tampoco, pero nosotros somos muy cercanos y en estos 14 días creo que hemos reafirmado una cercanía y una afectividad que hace tiempo que no vivíamos los dos juntos así. O sea que lo acompañaste, lo transitaste con él, pero vos nunca tuviste COVID. No.
A mí me funcionó la dosis. Tengo una dosis. Ah, una dosis tenés. Una dosis. Supongo que tenga que ver con eso. Hay muchas variables que pueden influir en eso, pero por la razón que sea no me contagié. ¿El hijo le gana al médico o el médico le gana al hijo? Es complicado. Creo que es una batalla empatada. En muchas situaciones el médico le gana al hijo y en otras muchas el hijo le gana al médico. Es muy difícil ser hijo y pensar solamente como un acompañante familiar cuando vos tenés conocimiento de muchas cosas que están ocurriendo. Entonces es inevitable opinar, es inevitable intercambiar con los médicos tratantes, porque lógicamente no puedo ser solo hijo en esa situación. Sí. ¿Te dijeron, calmate Martín, en algún momento tus pares? No. Sabían que no iba a haber una respuesta positiva al calmate. No me calmo porque claramente estaba muy preocupado por la salud de mi papá. Estuve muy pendiente de todo, de cada detalle. Es difícil ser hijo y ser médico. Creo que las dos cosas fueron a la par. Fueron a la par. Sí, creo que una potenció a la otra. Fui más médico por ser hijo y fui más hijo por ser médico. Yo creo que se potenciaron esas cosas. Bueno, hoy es un día también un poco distinto y difícil para vos volver a la prefectura a tu trabajo. Ayer lamentablemente falleció un compañero de la prefectura. En estos momentos donde tenés que reorganizarte y volver con todo, ¿cómo se arma tu pirámide de vida? Hoy regresamos a la institución con la noticia del fallecimiento del compañero César Figueredo. Le mandamos un abrazo grande a la familia, el recuerdo de nuestro compañero. Son días difíciles que nos tocan. Hoy estas cosas pueden ocurrir en todos los ámbitos. Estamos en el medio de una situación de salud compleja, donde estas cosas pasan, no solamente con gente cercana, sino con vecinos. Nosotros vivimos en una ciudad pequeña donde cualquiera de estas noticias nos pega o nos duele. ¿Sí? Yo hoy mi prioridad es mi familia. Vuelvo al trabajo, primero en la institución, y cuando todo esté calmado y cuando todo esté bien organizado, regresaré acá. El contacto con mis pacientes es permanente, todo el mundo tiene mi número de teléfono, así que nos estamos comunicando por WhatsApp, todos saben. Hay una comunicación permanente, recibí mucho cariño de parte de mucha gente. Sobre todo porque hace poquito fue tu cumpleaños igual. Fue mi cumpleaños que transité en compañía de mi papá en el hospital. Efectivamente, no cuenta ese. No. El año pasado fue en pandemia, este fue internado, no cuentan. Quedamos con un número innecesario. Ya veremos, son números, los números. Claro. Sí. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la semana de acuerdo a partir de la externación de mi papá y de acuerdo a cómo se empiece a desenvolver en la vida cotidiana. Seguramente a partir de ahí vaya estructurando cómo vengan los días próximos. Bien. ¿Qué te gustaría decirle al vecino de Puerto Deseado, aquellos que todavía tienen esa ansiedad y también ese miedo de transitar el COVID? ¿Qué podrías decir desde el lugar de hijo y también como médico? Bien, a ver, primero agradecerles por el afecto. Todos los que me conocen han estado presentes en estos días de alguna manera, con una palabra, con un mensajito, y les agradezco mucho el cariño. Fueron cientos de mensajes, no le pude contestar a todo el mundo, de a poco lo haré. Les agradezco la cercanía. A ver, esta es una enfermedad muy compleja y esta batalla no terminó todavía, recién empieza. Y sé que estamos cansados, sé que estamos fastidiados, sobre todo los más jóvenes están cansados del aislamiento, de la falta de contacto, de la falta de sociabilización, pero es importante que entendamos que tal vez no lo hacemos por nosotros, tal vez lo hacemos por alguien muy querido que es vulnerable. Puede ser tu abuelo, puede ser tu papá, un tío, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que sea más vulnerable que uno mismo frente a esta enfermedad. Es una enfermedad que azarosamente va a decidir si va a ser grave o va a ser leve, pero eso no lo sabemos. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos por nosotros y por el otro, ¿sí? Cuando no nos interese tanto cómo nos va a dar a nosotros, pensemos en cuánta gente vulnerable tenemos cerca y queremos seguir teniendo cerca. Me parece importantísimo que reflexionemos respecto de eso. Vamos a seguir cuidándonos porque ya hemos visto que la vacuna no es garantía de no contagiarse,
y que dependerá de la disciplina y la responsabilidad que enfrentemos de nuevo en esta próxima ola posiblemente. Martín, muchísimas gracias, lo mejor para tu papá, buena recuperación y que será mucha gente, ojalá que aprenda a cuidarse para que estemos todos tranquilos. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias.